refutando a Yuval Noah Harari. Respuesta al cientificismo ateo de Homo Deus. ¿Tienen ustedes fe? ¿Sus padres, sus maestros, sus abuelos les han inculcado la fe? Pues bien, si tienen fe, deben saber que hay quienes quieren robarles la fe, quienes van a ser ladrones de su fe. Eventualmente, cuando ustedes salen a las interacciones en los medios de comunicación, en las redes sociales, cuando vayan a la academia preuniversitaria o en la universidad, se van a encontrar con personas que se van a burlar de su fe, que se van a oponer a su fe, que van a desdeñar su fe y que van a buscar robarles la fe. Y dentro de eso, de ese intento de robarles la fe, van a echar mano de ciertos pensadores ateos. Y en particular en nuestra época, este pensador ateo, Yuval Noah Harari, es alguien que está teniendo mucho alcance y difusión. Si no conocen el nombre de este pensador ateo ahora, no hay problema, lo escucharán en su momento. Pero el objeto de esta conferencia es que desde ya estén preparados para saber dar respuesta y no dejarse robar la fe. He ahí la labor de la apologética, la defensa de la fe por medio de la razón, porque la fe no es contraria a la razón. En particular, el marco de esta conferencia se da en torno al cientificismo, una filosofía que considera que el conocimiento científico es la única fuente válida de conocimiento, o que es la forma preeminente de conocimiento. Y en cuanto a este pensador ateo, Yuval Noah Harari, tenemos que es un historiador y escritor israelí, ateo, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Se trata de una persona que está obteniendo mucho apoyo, inclusive de grupos de poder político y económico a nivel internacional para difundir sus ideas. Así que, si queremos preservar nuestra fe, debemos saber dar respuesta a este tipo de planteamientos contra la fe. Por ejemplo, si quieres protegerte del ataque de un ladrón, algo efectivo sería aprender artes marciales. Pues bien, en términos intelectuales pueden ver esta conferencia como una suerte de clase de artes marciales. Es decir, te vienen a atacar a tu fe y por medio de la razón vamos a defender esta fe. Pues bien, este pensador ateo se ha hecho particularmente famoso a partir de su libro Homo Deus. El planteamiento central de esta obra, que voy a citar de la versión siguiente, Yuval Noah Harari, Homo Deus, breve historia del mañana, editorial Debate, Buenos Aires, 2016. El planteamiento central de este libro es que gracias a los avances de la ciencia y la tecnología, el hombre ha podido dejar atrás la hambruna, las plagas, la pobreza, la guerra, etc. y se encamina incluso a vencer la muerte. Pasamos de ser una suerte de animales incivilizados a una suerte de dioses inmortales. En la visión de Yuval Noah Harari, pasamos de animales a dioses. No necesitamos de Dios, porque por medio de la ciencia podemos hacernos a nosotros mismos dioses. Pero hay un pequeño problemita, que es que somos mortales, que nos morimos, a final de cuentas. Pero lo que sostiene este pensador ateo es que eventualmente la ciencia y la tecnología permitirán vencer esa última barrera y se habilitarán medios para que los hombres sean, en cierto modo, inmortales. De tal modo que el hombre habría vencido en última instancia la mortalidad y se habría convertido en un dios, en un hombre dios, en un Homo Deus, el título de su libro. Bien, eso sería con respecto a la sección 1 de la conferencia, que es la introducción. Vamos a la segunda cuestión. Desde ya, si por ahí les surgen preguntas, dudas, comentarios, pueden irlos apuntando y al cerrar la conferencia vamos a dar respuesta a eso. Segunda sección. Una confusión de rango epistémico. Conforme a la metodología que normalmente sigo en mis conferencias, voy a traer citas directas de este pensador ateo. No les voy a simplificar o distorsionar con su pensamiento, con cosas que se dice, que dijo él. No, voy a mostrarles directamente lo que él dice. Todas las citas van a ser de la obra referida, Homo Deus. Y voy a referir el capítulo de donde viene la cita en cuestión, porque esta obra tiene diversas ediciones también. Pues bien, vamos a esto.
Sección 2. Una confusión de rango epistémico. Dice Yuval Noah Harari, abro cita: a lo largo de los últimos siglos, los científicos no han descubierto ninguna evidencia empírica de la existencia de Dios, mientras que sí encontraron explicaciones mucho más detalladas para la caída de un rayo, la lluvia y los orígenes de la vida. Fin de cita. Entonces, acá la mentalidad que te quiere vender este pensador ateo es que la ciencia ha ido explicando cosas sin necesidad de Dios. Que ya no se necesita decir que Dios envía un rayo del cielo, sino que con una cierta explicación físico-química podemos entender por qué caen los rayos y ya está, no requerimos a Dios. Asimismo, la lluvia, menciona la lluvia, ¿no? Podemos rezar a los dioses para ver si cae o no cae lluvia y resulta que eventualmente por medio de procesos científicos explicamos el ciclo de agua, que incluye una explicación de la lluvia sin incluir explícitamente a Dios. Entonces, el planteamiento de Noah Harari es como que eventualmente, dado esa proyección histórica del saber científico, es como que se va a eliminar del todo a Dios, como que la ciencia va a lograr abarcar todas las dimensiones y que no va a haber ningún espacio ya para que Dios entre como factor explicativo. Pero a mí me llama mucho la atención que dentro de la misma cita mencione el tema de los orígenes de la vida como supuesta evidencia de algo que ya está explicado. Voy a volver sobre eso en unos momentos. Pero antes de ello, he de decir que este argumento de Yuval Noah Harari cae en una falacia clara de confundir el rango epistémico. El rango epistémico se refiere a qué dimensiones aplica un área de conocimiento. Se los pongo con una analogía. El agua la puedes medir en litros o en litros, en kilos también sería factible medirla con alguna conversión, pero no la mides con estrofas. En cambio, una poesía no la mides en litros ni en kilos. Una poesía la puedes, por ejemplo, entender su estructura en términos de estrofas. Ahora bien, si yo les reto a ustedes y les digo, tráiganme una estrofa de agua, y ninguno es capaz de traerme una estrofa de agua, ¿significa eso que el agua no existe? O si yo pregunto, tráigame 1 kilo de poesía, no de papel en que se haya escrito poesía, sino tráigame 1 kilo de poesía, ¿podrá alguno de ustedes traerme 1 kilo de poesía? No. ¿Significa eso que la poesía no existe? Entonces, en la cita, Yuval Noah Harari dice, los científicos no han descubierto ninguna evidencia empírica de la existencia de Dios. Eso es un error de rango epistémico, porque si Dios existe, Dios no existe en el contexto empírico fenoménico en el cual nos movemos, es decir, en el contexto del marco espacio-tiempo de cosas que podemos ver y tocar. Hay una diferencia cualitativa entre la existencia de tu nariz, como un ente ubicado en espacio-tiempo, que es visible, que se puede tocar, que se puede ver con un microscopio o con un telescopio o con un lente o con simple vista, a Dios, que es un ser trascendente. En consecuencia, si Yuval Noah Harari está pensando que los científicos tienen que encontrar una evidencia directa de Dios, como si fuese identificar un volcán, o como si fuese identificar un microorganismo, o como si fuese identificar un nuevo planeta, es que ni siquiera está entendiendo la naturaleza filosófica de lo que significa Dios. Al respecto, en mi libro, Dios existe, publicado en 2016, parte 1, capítulo 1, refiero, abro cita: las pruebas de la existencia de Dios que presentaremos en este libro serán ante todo filosóficas. En consecuencia, quien busque demostraciones directamente científicas quedará desilusionado, y no por culpa nuestra. Y es que es un gran error de rango epistemológico el pensar que la ciencia puede por sí misma probar o refutar la existencia de Dios. Él, por su intrínseca naturaleza, no es un engranaje más de lo existente y por ende no se lo puede asimilar de modo coherente a las solas causas que actúan al alcance de telescopios o microscopios. Luego, es absurdo pedir una prueba directamente científica de la existencia de Dios. En otras palabras, la cuestión de la existencia de Dios no es propiamente una cuestión de física, sino más bien de metafísica. ¿Qué significa eso? La ciencia te puede dar datos, pero con esos datos tú tienes que hacer un razonamiento filosófico y eso te llevará a que Dios existe o no existe, a la conclusión que sea más razonable. Pero no es objeto de la ciencia ni probar ni refutar la existencia de Dios porque Dios cabe fuera de ese contexto. Esto es filosofía de lo más básico, ¿no? Bien,
Es, por ejemplo, si yo agarro un microscopio y me pongo a buscar en todos los rincones del planeta Tierra y todos los rincones del universo y no encuentro a Dios, y después tomo un telescopio y busco por todos los rincones del universo y no encuentro a Dios, y digo que Dios no existe porque no encontré evidencia de Dios, por más de que busqué con microscopio y telescopio por todas partes, ¿qué soy? Un tonto. Soy un tonto si pienso que voy a encontrar a Dios así. Porque Dios es un ser trascendente a este orden. Así que yo no implico ningún calificativo sobre las personas. Sobre mí mismo en una hipótesis podría ponerlo, como en este ejemplo. Pero sí diré legítimamente que el planteamiento de Yuval Noah Harari en este punto es una tontería. Hablo sobre el planteamiento, no sobre la persona. Él es un hombre muy inteligente. Un hombre tan inteligente que puede escribir estas cosas que son absurdas, pero de modo que sea persuasivo y parezca inteligente. Para eso hay que ser muy inteligente. Él es muy inteligente, por eso es peligroso. Ahora bien, él habla sobre los orígenes de la vida. Dice como que las cosas que ya están explicadas por la ciencia son la caída de un rayo, la lluvia, los orígenes de la vida. Yo pregunto, ¿los científicos realmente han explicado los orígenes de la vida? Ustedes habrán escuchado sobre la teoría de la evolución, por ejemplo. ¿Qué parte de la teoría de la evolución les explica los orígenes de la vida? Ninguna. La teoría de la evolución se basa en que existe vida y ver cómo la vida prolifera, se manifiesta, cambia, se adapta en distintas especies por medio de mecanismos como la mutación aleatoria o la selección natural. Pero no te explica el origen de la vida. Sobre el origen mismo de la vida hay misterio aún, no es algo que la ciencia haya cerrado. Ahora, hay la teoría físico-química, ¿no?, de la síntesis físico-química, que dice que bajo ciertas circunstancias especiales hubo una combinación especial, como un caldo de cultivo, que dio lugar a una química de la cual va a salir la vida. Si se cree que eso explica el origen de la vida, es que no se entiende lo más mínimo del razonamiento filosófico, porque podemos preguntar, ¿y por qué existen esos elementos que dieron lugar a ese caldo de cultivo especial, a esa combinación físico-química especial? Podemos preguntar, ¿por qué se dio las condiciones para que se dé esa combinación? ¿Y saben qué? Hay físicos que se han preguntado sobre eso. ¿Y sabes con qué se han encontrado? Con que las condiciones de nuestro universo son tan pero tan especiales que tiene que cumplirse un ajuste muy fino, un cálculo muy fino, muy exacto, para que se dé vida, para que pueda surgir vida y eventualmente interactiva e inteligente como la nuestra. En otras palabras, aun si decimos que el origen de la vida se explica por una combinación físico-química, para que se den las condiciones para esa condición físico-química, que ello se dé al azar es absolutamente improbable. Y no lo digo simplemente yo, lo dicen múltiples físicos, incluso el científico ateo Stephen Hawking en su libro Historia del Tiempo de 1988, dice que si la velocidad de expansión inicial del Big Bang hubiera sido solo una 100 billonésima, o sea, 0 dividido entre 100 billones, una 100 billonésima, más pequeña de lo que en realidad fue, todo el universo hubiera colapsado en una bola de fuego en los primeros instantes. Tú puedes creer en la teoría de la evolución y en la teoría de la síntesis físico-química o la panspermia para explicar el origen de la vida, pero basta que la velocidad de expansión inicial del Big Bang hubiera sido solo una 100 billonésima más pequeña y nada de eso funcionaría, porque ya el universo hubiera colapsado como una bola de fuego en los primeros instantes. Asimismo, el astrofísico Roger Penrose, en su obra La nueva mente del emperador, dice, considerando la condición de baja entropía, que la probabilidad de que se dé el ajuste necesario de esa condición de baja entropía para que eventualmente pueda haber vida inteligente e interactiva, como esta, en donde podemos escuchar una conferencia y pensar sobre estas cosas, el ajuste fino tendría que haber sido de 1 versus 10 elevado a la 10 elevado a la 123. Ustedes saben matemáticas, 10 a la 123 es un 1 seguido de 123 ceros. 10 elevado a ese número enorme es un número tan pero tan grande que ni lo podemos imaginar. 1 entre ese número tan grande sale un número chiquitititísimo. Sale un número muy muy pequeño. Esa sería la probabilidad de que al azar, por puro azar, ciego, se hubiese dado esa condición de baja entropía para que tengamos el origen de nuestra vida. O una vida similar, inteligente e interactiva. Y el punto es que sería una locura pensar que eso se dé al azar.
En consecuencia, no es más razonable inferir que hay una inteligencia con voluntad que ha querido que ciertas constantes físicas sean de un modo específico, tan específico, para que se permita la existencia eventualmente del origen de la vida y eventualmente su desarrollo y proliferación como lo tenemos, lo cual nos lleva a una mente trascendente al universo que generó el universo ajustando finalmente las condiciones físicas del mismo para que se pueda cumplir que eventualmente surja vida inteligente e interactiva. Filosóficamente eso nos lleva a la inferencia racional de que existe tal mente trascendente, inmaterial, con voluntad. Eso es Dios y por lo tanto Dios existe. Así que no es algo que haya sido descartado por la ciencia, sino al contrario, los avances científicos están llevando a reflexiones filosóficas que cada vez nos llevan más a la existencia de Dios. Y no me crean solo a mí, les cito a Martin Rees, es un famoso astrofísico británico, que dice lo siguiente, abro cita: las leyes que rigen nuestro universo parecen estar finamente ajustadas para nuestra existencia. Donde quiera que los físicos miren, ellos ven ejemplos de ajuste fino. Ahí lo tenemos. Y este mismo científico, en un documental titulado What We Still Don't Know, lo pueden encontrar en YouTube, es un documental de 2004, traducido sería Lo que todavía no conocemos. Él explora los límites del saber científico. En este documental, por los finales, dice este señor Martin Rees, que es PhD en astronomía por la Universidad de Cambridge y presidente de la Royal Society, es decir, la sociedad científica más importante del Reino Unido. No estamos citando a cualquier loquito. Es una persona eminente. Y dice lo siguiente, abro cita: habiendo levantado la posibilidad de otros universos, los cosmólogos comenzaron a pensar sobre cómo serían, y mientras pensaron descubrieron que la lógica había armado una nueva trampa. La idea del multiverso los había puesto en un camino que los llevó de nuevo hacia un creador. O sea, hay científicos que han planteado una hipótesis de que, bueno, tal vez hay muchos universos paralelos. Seguro ustedes estarán familiarizados con la idea de multiverso por medio de las películas de Marvel. Pero en la literatura científica hay también la hipótesis multiverso. Y uno dirá, bueno, si hay muchos universos, este ajuste fino del cual nos está hablando Dante Urbina, al final se explicaría simplemente porque hay muchos universos. Pero lo que los científicos han descubierto es que esos mismos multiversos, en caso de ser cierto, lo cual no está demostrado, pero incluso en ese caso requerirían unas condiciones tan especiales que terminan llevando a una mente trascendente que configuró esto, hacia un creador, finalmente. Así que, por un lado, tienes a Yuval Noah Harari, el ateo, diciendo, Dios fuera, ya explicamos el origen de la vida. Y luego tienes a un verdadero científico como Martin Rees diciendo, cuando intentamos ir a fondo en esto, al final terminamos volviendo a que Dios vuelve a aparecer. Intentamos con hipótesis científicas de escapar de Dios, pero Dios termina volviendo a aparecer. Bien, vamos a la tercera sección de la conferencia. A esta la llamo, ¿la ciencia ha eliminado a Dios? Dice Yuval Noah Harari en el capítulo 2 de Homo Deus, cito: aunque el mismo Newton era un cristiano muy devoto que dedicaba más tiempo a estudiar la Biblia que las leyes de la física, la revolución científica que él ayudó a poner en marcha dejó a Dios a un lado. Entonces, la idea que te quiere vender este ateo es, mira, cuando vino la ciencia y la revolución científica, por más de que ciertos científicos eran creyentes, al final de cuentas Dios va a quedar de lado. Mientras más avance la revolución científica o los efectos de la llamada revolución científica, Dios va a desaparecer, Dios va a quedar a un lado. ¿La ciencia ha eliminado a Dios o va a eliminar a Dios? Ese es el tipo de planteamiento de cientificismo ateo que trae este señor. Pero déjenme citarles a verdaderos científicos. Fred Hoyle es un gran científico que de hecho era ateo, pero él eventualmente llegó a escribir lo siguiente, tratándose Fred Hoyle del director del Instituto de Astronomía de Cambridge, en Reino Unido. En el artículo científico The Universe, Past, and Present Reflection, publicado en la revista Annual Reviews of Astronomy and Astrophysics, número 20, 1986, página 16. Perdón, 1982, página 16. Dice, cito: un superintelecto ha estado jugando con la física, además de la química y la biología. Mientras más ha investigado la ciencia, por más de que él no es alguien que sea amigable con la creencia en Dios, mientras más ha investigado la ciencia, termina diciendo que
parece que detrás del universo hay un superintelecto que está jugando con la física, la química y la biología. Así que no me venga Yuval Noah Harari a pretender vender este mito de que la ciencia ha desterrado a Dios. Tal vez dirán, pero eso es simplemente una cita. Bueno, vamos a ofrecer más. Robert Jastrow, fundador del Instituto Goddard para Estudios Espaciales de la NASA, en su libro God and the Astronomers, editorial W. Norton, New York, 1978, página 116, dice lo siguiente, cito: para el científico que ha vivido por su fe en el poder de la razón, la historia termina como una pesadilla. Ha escalado las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto, y cuando se está incorporando sobre la última roca, lo saluda una banda de teólogos que han estado allí por siglos. ¿Qué quiere expresar este señor? La misma idea. Profundiza en la ciencia, escala el conocimiento científico hasta lo más alto del científico, y cuando llega a la cima del conocimiento científico, termina encontrando un grupo de teólogos, o sea, la ciencia de Dios, a Dios. Dios vuelve a aparecer, no está descartado por la ciencia. Muchos descubrimientos científicos llevan a inferencias filosóficas cuya conclusión más razonable es que Dios existe. No les puedo brindar en detalle todos esos argumentos. Si ustedes quieren profundizar en esto, pueden buscar en YouTube. Yo tengo mucho material, pueden poner Dante Urbina, existencia de Dios. Tengo debates, aquí me pueden ver hablando solito, pero yo he tenido debates con ateos, donde yo defiendo la postura ateísta en turnos, y hay el ateo que en su turno habla y después me toca a mí, después le toca a él, y hay esa pelea intelectual. Pueden buscar el video ¿Dios existe o no existe? El gran debate que tuve, así es el título, que tuve contra Luis Arbaiza, representante de la Asociación Peruana de Ateos, biólogo de profesión, máster en filosofía, ganador de premios como escritor, no era tampoco cualquier persona, y ahí pueden ver ese intercambio y verán un poco los argumentos. Aquí no me puedo explayar en desarrollarlo, pero permítanme citarles también a Carlos Rubia, que no es cualquier ignorante, sino un premio Nobel de Física. En el artículo ¿De verdad no hay científicos de élite creyentes? Un nuevo estudio y 53 premios Nobel lo refutan, publicado en Religión en Libertad el 31 de diciembre de 2015, se recogen las declaraciones siguientes de este premio Nobel de Física. No puedo creer que todos estos fenómenos que se unen como perfectos engranajes puedan ser el resultado de una fluctuación estadística o una combinación al azar. Hay evidentemente algo o alguien haciendo las cosas como son. Vemos los efectos de esa presencia, pero no la presencia misma. Es este el punto en que la ciencia se acerca más a lo que yo llamo religión. Entonces, este es un científico de verdad, un premio Nobel de Física. Tú puedes tener a un intelectual con sus cosas filosóficas, a Yuval Noah Harari, que no es un físico, por si acaso, diciendo cosas como, bueno, no hemos encontrado evidencia científica de Dios, Dios no existe. Pero luego tienes a un verdadero científico diciendo, vuelvo a citar, vemos los efectos de esa presencia, pero no la presencia misma. O sea, este científico sí tiene el seso filosófico de darse cuenta que si vamos a identificar evidencia de Dios, no va a ser que vamos a encontrar a Dios en un extremo del universo, sentado en un sillón, sino que se va a ver los efectos de Dios en el conjunto del orden creado, y que trascendente a eso, de forma no visible, va a estar el Creador. Por último, les cito a Joseph Taylor, otro premio Nobel de Física. Por si no basta un premio Nobel de Física, pues te traigo dos. En el mismo artículo que referí, se citan las siguientes palabras de él, Joseph Taylor, ¿no? No hay conflicto entre la ciencia y la religión. Nuestro conocimiento de Dios se hace más grande con cada descubrimiento que hacemos sobre el mundo. Cuarta sección de la conferencia. El sinsentido de la nueva religión. Este señor, Yuval Noah Harari, habla de una suerte de nueva religión. Claro, una religión humanista, atea, posmoderna, progre, relativista. Él viene con todo ese paquete, todo ese cóctel explosivo. En el capítulo 7 de Homo Deus dice lo siguiente, abro cita: la religión humanista venera a la humanidad y espera que ésta desempeñe el papel que Dios desempeñaba en el cristianismo y el islamismo, y que las leyes de la naturaleza desempeñaban en el budismo y el taoísmo.
Mientras que tradicionalmente el gran plan cósmico daba sentido a la vida de los humanos, el humanismo invierte los papeles y espera que las experiencias de los humanos den sentido al gran cosmos. Según el humanismo, los humanos deben extraer sus experiencias internas. De sus experiencias internas, no solo el sentido de su propia vida, sino también el sentido del universo entero. Este es el mandamiento primario que el humanismo nos ha dado. Crea sentido para un mundo sin sentido. Fin de cita. A ver, dense cuenta de lo siguiente. Lo que está planteando es, Dios no existe, el ser humano es simplemente un ente material, el libre albedrío es una ilusión, la vida no tiene sentido. Pero la esperanza está en que en medio de un mundo sin sentido, los seres humanos individualmente podemos crear sentido. Es una visión similar a la que el filósofo existencialista ateo Jean-Paul Sartre, ¿no? Planteaba en su conferencia El existencialismo es un humanismo. Pero es un absurdo eso que está diciendo sobre esa nueva religión. ¿Por qué? Porque si el mundo no tiene sentido, ¿se lo vas a dar? ¿No sería engañarse? Si él mismo dice, vuelvo a citar, crea sentido para un mundo sin sentido. Si el mundo no tiene sentido, el hecho de que tú pretendas darle un sentido es simplemente un engaño, una maroma, una ficción. Es como que yo me crea un pelícano o un pingüino. En realidad no lo soy, y en el mundo real no soy un pelícano, no soy un pingüino, y por más que yo me crea un pingüino, eso no me hace un pingüino. Si me autopercibo como pingüino, me estoy autoengañando. Del mismo modo, si objetivamente el mundo no tiene sentido, según refiere el propio Yuval Noah Harari, pretender darle un sentido es autoengañarse. Entonces lo que lleva a este señor, cual flautista de Hamelin, es a que nos queramos todos autoengañar, como que le damos un sentido a la vida a la vez que el mundo no tiene sentido. Es un absurdo. Y miren lo que dice este señor en el capítulo 8 de la misma obra. ¿Cuál es pues el sentido de la vida? El liberalismo sostiene que no debemos esperar que una entidad externa nos proporcione algún sentido ya preparado. En lugar de eso, cada votante, cliente y espectador debería usar su libre albedrío para crear sentido, no solo para su vida, sino para todo el universo. Las ciencias de la vida socavan el liberalismo y aducen que el individuo libre es solo un cuento ficticio pergreñado por una asamblea de algoritmos bioquímicos. En cada momento, los mecanismos bioquímicos del cerebro dan lugar a un destello de experiencia, que desaparece de inmediato. Después aparecen y desaparecen más destellos, en rápida sucesión. Fin de cita. ¿Qué te está diciendo aquí? Tú podrías crear sentido de tu vida con tu libre albedrío, pero ¿sabes cuál es la pequeña mala noticia? Que no hay libre albedrío según el cientificismo ateo que maneja Noah Yuval Harari. ¿Por qué? Porque si al final no existe Dios, no existe un alma trascendente en el ser humano, simplemente somos máquinas físico-químicas un poco más complejas. No más que eso. Las cucarachas son seres puramente físicos, puramente materiales del mundo. Pero si el materialismo ateo es verdad, ¿nosotros somos algo distinto que eso? Seríamos más complejos, podremos hacer más operaciones que las cucarachas, podríamos pisar a una cucaracha, pero no somos ontológicamente algo radicalmente distinto a una cucaracha, simplemente somos más complejos dentro del mismo orden. No tenemos libre albedrío, sería una ilusión. Entonces esta religión del nuevo humanismo, donde podemos dar el sentido en medio de un mundo sin sentido, deviene en el absurdo porque para dar sentido tendrías que usar tu libre albedrío, pero resulta que según el cientificismo no tienes libre albedrío. Así que no hay sentido en lo que se dice aquí. En el capítulo 11 dice Yuval Noah Harari: en la época de Locke, Hume y Voltaire, los humanistas decían que Dios es producto de la imaginación humana. Ahora el dataísmo da a probar a los humanistas su propia medicina y les dice: sí, Dios es producto de la imaginación humana, pero la imaginación humana es a su vez producto de algoritmos bioquímicos. En el siglo XVIII el humanismo dejó de lado a Dios, al pasar de una visión del mundo teocéntrica a una visión del mundo homocéntrica. En el siglo XXI el dataísmo podría dejar de lado a los humanos, al pasar de una visión del mundo homocéntrica a una visión del mundo datacéntrica. Fin de cita, capítulo 11. ¿Qué quiere decir esto? ¿Crees que tienes autonomía para dar sentido a las cosas en esta nueva religión del humanismo? Pues al final simplemente eres un dato. Al final simplemente eres un conjunto de datos. Y de hecho esos datos los has dado por medio de tus cuentas en redes sociales y están en manos de empresas privadas.
y también en manos de gobiernos, y al final puede ser manipulado por esas mismas empresas privadas o restringido o penalizado por medio de sus gobiernos. El humanismo de la libertad al final termina deviniendo en una opresión de un sistema que nos controla a todos nosotros como datos. Así que no somos de animales a dioses, del Homo Deus, que nos convertimos por medio de la ciencia en agentes racionales libres, como se pretende con ese optimismo cientificista. Al final de cuentas, el control por medio de la información es lo que nos puede terminar dominando si no damos la contra a estas tendencias. Quinto, la cuestión de la felicidad. Vuelvo a citar a Yuval Noah Harari, capítulo 1. En el plano biológico, tanto nuestras expectativas como nuestra felicidad están determinadas por nuestra bioquímica, más que por nuestra situación económica, social o política. Según Epicuro, somos felices cuando tenemos sensaciones placenteras y nos vemos libres de las desagradables. De manera parecida, Jeremy Bentham sostenía que la naturaleza ofrecía el dominio sobre el hombre a dos amos, el placer y el dolor, y que solo ellos determinan todo lo que hacemos, decimos y pensamos. El sucesor de Bentham, John Stuart Mill, explicaba que la felicidad no es otra cosa que placer y ausencia de dolor, y que más allá del placer y del dolor no hay ni bien ni mal. Quien intenta reducir el bien y el mal a alguna otra cosa, como la palabra de Dios, el interés nacional, nos engaña y quizás engaña a sí mismo. En la época de Epicuro, estas ideas eran blasfemas. En la época de Bentham y Mill, eran la subversión radical. Pero en el inicio del siglo XXI son ortodoxia científica. Según las ciencias de la vida, la felicidad y el sufrimiento no son otra cosa que equilibrios diferentes de las sensaciones corporales. La gente se vuelve feliz por una cosa y solo una: las sensaciones placenteras en su cuerpo. Fin de cita. Me sorprende la incoherencia de Yuval Noah Harari, porque él habla en sus eslóganes que usa con su cientificismo que gracias a la ciencia hemos pasado de animales a dioses, pero en la cita que les acabo de leer nos reduce a ser animales, porque vuelvo a leer el final de la cita: la gente se vuelve feliz por una cosa y solo una: las sensaciones placenteras en su cuerpo. Cuéntame, ¿qué diferencia hay entre la felicidad de un perro al que le rascan la barriga y la felicidad que podrías tener tú como ser humano frente a esta definición cientificista de Yuval Noah Harari? Y él dice que esto es lo que la ciencia ha demostrado. Y eso es una total falacia non sequitur. La ciencia no ha demostrado que la felicidad se reduzca al bienestar físico o al placer físico. Lo que la ciencia ubica es que cuando estamos felices hay un correlato físico en nuestro cuerpo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando estamos contentos, hay ciertas reacciones físico-químicas en nuestro cuerpo que se pueden identificar. Pero eso no significa que esas reacciones sean la causa. Por ejemplo, siempre que se toca la guitarra, van a moverse las cuerdas de la guitarra. ¿Significa eso que esa es la causa fundamental de la música? Sin un músico, no, hay un músico detrás tocando, no todo se reduce a la mera materialidad de la guitarra. Del mismo modo, tenemos lo siguiente. Tenemos el hecho de que en la experiencia humana se encuentra que incluso podemos ser felices y plenos en medio de situaciones que no son placenteras. En medio de situaciones en donde en nuestra bioquímica tal vez hay una expresión de sufrimiento y aún así encontramos algo que podemos llamar felicidad. Quien haya profundizado en la vida espiritual sabe de lo que estoy hablando. Puedes estar en medio de la cruz y aún así, y en medio de eso mismo y hasta por eso mismo ser feliz. Pero esa experiencia no cabe en el cientificismo ateo de Noah Yuval Harari, pero resulta que es una experiencia real y absolutamente evidente para aquellos que tienen la oportunidad de vivirla, y por lo tanto, bajo esa experiencia, resulta evidente que Yuval Noah Harari está equivocado. Así como a cualquiera de ustedes les resultaría evidentemente falsa una filosofía que digan que no tienen nariz, porque es evidente que pueden tocar su nariz y saben que tienen nariz. Del mismo modo, una filosofía que niegue una experiencia tan claramente evidente como el hecho de que podemos ser felices incluso en medio de sufrimiento, y aunque pueda ser físico-químicamente detectado dolor, pero aún así ser felices, es algo que es muy claro en el mundo espiritual. Es algo que ya han descubierto o podrán descubrir, pero es real, tan real como tener una nariz.
Pero claro, solo lo puedes saber si lo experimentas. Y uno dirá, este Dante Urbina viene con sus cosas místicas. No, es que esto es algo racional que vale también para otro tipo de cosas. Por ejemplo, supongan un ser humano que nunca en su vida ha comido un mango. ¿Cómo le explicas cómo es un mango? ¿Crees que cualquier cosa que puedas decir va a traducirle la experiencia de lo que es un mango? La forma prácticamente única, válida de saber cómo sabe un mango es probándolo. Entonces, esta idea de que hay ciertas cosas que son reales, pero que solo lo vas a saber de verdad cuando lo pruebes, no vale solo para lo espiritual. Te pongo un ejemplo hasta con un mango, ¿ok? Capítulo o sección quinta de la conferencia, la cuestión de la felicidad. No, perdón, sí, vamos avanzando felizmente. Sección sexta, un mundo feliz, lo pongo como pregunta. Dice Yuval Noah Harari, capítulo 7. Hasta 2016, la humanidad ha conseguido ciertamente nadar y guardar la ropa. No solo poseemos mucho más poder que nunca antes, sino que, contra toda expectativa, la muerte de Dios no ha conducido al colapso social. O sea, lo que dice Yuval Noah Harari es, bueno, esta gente como Dante Urbina son unos alarmistas que creen que si quitamos a Dios de la sociedad va a ir mal. Pero mira, ya tenemos sociedades sin Dios en Europa y nos va muy bien, así que eso demuestra que alarmistas como Dante Urbina están equivocados. ¿Ya? Básicamente esa es la idea que quiere transmitir en el capítulo 7. Pero es un incoherente, porque en su mismo libro, en el capítulo 1, miren lo que dice, abro cita. A pesar de nuestros logros nunca vistos efectuados en las últimas décadas, en absoluto es evidente que hoy las personas estén significativamente más satisfechas que sus antepasados. Freno la cita ahí. ¿No que íbamos de animales a dioses? Y estamos insatisfechos, incluso menos satisfechos que los animales tal vez. Los animales así nomás no se suicidan, por ejemplo, pero sigamos leyendo la cita. De hecho, es una señal ominosa que a pesar de la mayor prosperidad, confort y seguridad, la tasa de suicidios en el mundo desarrollado sea también mucho más elevada que en sociedades tradicionales. Freno la cita así, ahí. ¿No que íbamos de animales a dioses por medio de la ciencia y resulta que esos dioses se matan a sí mismos, se suicidan? Esto no es la respuesta. Este cientificismo ateo no nos ayuda como sociedad. La gente termina suicidándose y esto es muy triste. Sigo leyendo. En Perú, Guatemala, Filipinas y Albania, países en vías de desarrollo, con pobreza e inestabilidad política, cada año se suicida 1 de cada 100.000 personas. Ahí el mismo Yuval Noah Harari está dando referencia a países como mi país, Perú, y lo ve como, bueno, ese país atrasado, ¿no? Que no viene a las ideas del primer mundo y del progresismo y del cientificismo ateo. No, es un país de tercera, ya, pero está diciendo que se suicida 1 de cada 100.000 personas. Ahora miren lo que va a decir a continuación, para que vean su incoherencia. En países ricos y pacíficos como Suiza, Francia, Japón y Nueva Zelanda, anualmente se quitan la vida 25 de cada 100.000 personas. O sea, habría que multiplicar por 25 la situación de Perú para llegar a la de Suiza, por ejemplo. Tomando estas cifras de referencia, claro está, habrá los respectivos ajustes estadísticos en cada caso. Sigo leyendo. En 1985 la mayoría de los surcoreanos eran pobres, no tenían estudios, estaban apegados a las tradiciones y vivían en una dictadura autoritaria. En la actualidad Corea del Sur es una potencia económica destacada. Sus ciudadanos figuran entre los mejor educados del mundo y cuentan con un régimen estable y comparativamente democrático y liberal. Pero mientras que en 1985 9 de cada 100.000 surcoreanos se quitaba la vida, hoy en día la tasa anual de suicidios en el país supera el triple de la de aquel año, 30 de cada 100.000. Entonces miren, en el capítulo 7 nos dice, la muerte de Dios, es decir, que Dios ya no está presente en la vida social, dice triunfalistamente este ateo, la muerte de Dios no ha conducido al colapso social. Oye, pero en el capítulo 1 tú mismo no me estás dando unas estadísticas de un montón de gente en los países que están más lejos de Dios en términos de estructura social, de altas tasas de suicidio. Séptimo, ignorancia bíblica. Dice este autor que muchos ven como un sabio, el eminente Yuval Noah Harari va a venir a nuestro país, etc. El superconferencista, super sabio oráculo de Delfos.
Pues bien, miren lo que dice en el capítulo 1 de su libro. En las antiguas sociedades agrícolas, muchas religiones sorprendentemente mostraron poco interés por cuestiones metafísicas y del más allá, y sí por el tema mucho más mundano de aumentar la producción agrícola. Así, el Dios del Antiguo Testamento nunca promete ninguna recompensa o castigo después de la muerte. Eso es ignorancia, habla desde la ignorancia, porque alguien que lea el Antiguo Testamento se va a encontrar pasajes donde Dios, que se entiende pues en la cosmovisión religiosa de ese contexto como el autor de tal libro, de los contenidos de tales libros, dice lo siguiente, Daniel 12 del 2 al 3, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a otros la justicia brillarán como estrellas por toda la eternidad. Salmos 49:15, Dios salvará mi vida del poder de la tumba, porque Él me lleva consigo. Salmos 16, del 10 al 11, no dejarás mi alma en la tumba, ni permitirás que tu santo vea la corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y gozo pleno, delicias a tu diestra para siempre. Les vuelvo a citar lo que decía este súper sabio. Dice, el Dios del Antiguo Testamento nunca promete ninguna recompensa o castigo después de la muerte. Ignorancia bíblica. Tiene también ignorancia teológica, y con esto cierro, sección 8. Dice en el capítulo 5 de su obra, la religión católica se anuncia como la religión del amor y la compasión universales. ¡Qué maravilloso! ¿Quién podría oponerse a esto? ¿Por qué, pues, no son católicos todos los humanos? Porque cuando se lee la letra pequeña se descubre que el catolicismo también exige obediencia ciega a un papa que nunca se equivoca. Fin de cita. Eso es ignorancia. ¿Qué tal ignorancia? Eso no es un sabio sobre la religión que viene a criticar la religión. Es un ignorante en este punto, como mínimo, y en el anterior. Porque los católicos no decimos que el papa nunca se equivoca. El dogma de la infalibilidad papal, definido en el documento Pastor Aeternus del Concilio Vaticano I, 1890, lo que dice no es que el Papa sea infalible en toda circunstancia, sino que la infalibilidad papal aplica a circunstancias especiales donde el Papa, en el ejercicio de su oficio, de forma universal y definitiva explícitamente, aplica ello para establecer alguna doctrina en fe o moral. O sea, solo se habla de la infalibilidad papal en estricto para esto que son llamadas definiciones ex cátedra, no para todos los casos. Un católico puede pensar que un papa en un ejercicio pastoral, en cómo administra en la práctica la iglesia, se puede equivocar, o que se puede equivocar en su vida personal pecando. Un papa puede pecar. Los católicos no negamos eso, simplemente sostenemos que en circunstancias especiales de definición de doctrina, Dios protege de modo tal que no se equivoque. Así que cuando Yuval Noah Harari dice que en el catolicismo el Papa nunca se equivoca, textualmente dice eso, es que no entiende el catolicismo. Así que este científico ateo no es tan sabio o informado como se quiere hacer parecer. Y con esto quiero demostrarles que no deben dejarse sorprender por personas supuestamente sabias o informadas que vienen a robarles la fe. Hay buenos fundamentos para defender nuestra fe, pero tenemos que conocerlos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta conferencia, la verdad me quedo sorprendido. Y mi pregunta va respecto a esto, lo decía al principio. Para la apologética del día de hoy, que tenemos que utilizar el día de hoy, ya no bastará solamente cuestiones de fe o doctrinales o teológicas, sino que también, si lo entendí bien, me gustaría que usted me ayudara a esclarecer, la apologética en la actualidad va a necesitar de argumentos filosóficos, de tener una estructura filosófica, si no me equivoco. Muchas gracias por tu intervención. Efectivamente, la Escritura nos dice, 1 Pedro 3:15, estén dispuestos a dar respuesta a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. ¿Qué significa esto? Tú eres creyente, ya. Entonces, te van a cuestionar tu fe. Y lo que dice el estándar bíblico es que estemos preparados para dar respuesta a todo aquel. Entonces, ¿quiénes nos cuestionan? Solo nos cuestionan los protestantes, de tal modo que tenemos que aprendernos unos versículos bíblicos de memoria y punto, y con eso ya resolvemos todo lo que es la apologética y la defensa de nuestra fe. No, porque también te va a cuestionar un profesor ateo en la universidad,
un familiar que dice que es agnóstico. Vas a ver una película donde se van a burlar de tu fe. Vas a ver a un científico o un artista que va a despreciar tu fe católica. Te van a traer cuestiones de historia, de ciencia, de filosofía, de teología, y tienes que saber responder. Esto no significa, por supuesto, que yo estoy diciendo que todos los católicos tienen que volverse expertos en todas las áreas del conocimiento para la defensa apologética. No. Pero lo que sí estoy diciendo es que todo católico debería tener un bagaje básico de respuesta a las objeciones más comunes. Todo católico debería saber responder a las objeciones más comunes de los ateos, de los agnósticos, de los progres, de los protestantes, de los ortodoxos, de los budistas. No te digo que conozcas todo, pero ¿qué pasaría si todos los católicos tuviésemos respuesta a las 3 objeciones más comunes que nos ponga cada uno de los grupos que he nombrado? El catolicismo estaría muy bien parado. Ni siquiera digo que todos sean expertos en todas las áreas de la apologética, con que estemos bien preparados en. Siempre nos van a sacar lo de la Inquisición. Que todos sepamos defender ciertos datos históricos en torno a la Inquisición o la conquista de América. Que todos estemos preparados para dar respuesta cuando nos cuestionan que somos idólatras por las imágenes, ¿no? Los protestantes cuestionan eso. Que todos estemos preparados para dar respuesta cuando se nos dice Dios no existe, a ver, demuéstrame la existencia de Dios. Cuando todos estemos preparados para responder cuando nos dicen si Dios existe, un Dios bueno, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay mal en el mundo? Son cuestiones obvias que nos preguntan y hay respuesta. Si todos los católicos estuviéramos en la preparación básica para dar esas respuestas, créeme que el anticatolicismo no avanzaría. No lo haría con base racional, al menos. Y me gusta mucho tu pregunta también porque hay muchos católicos, sobre todo en el contexto de redes sociales, que deplorablemente han reducido la apologética católica a pelear con protestantes. Yo estoy dando actualmente mucha batalla al protestantismo, pero la apologética católica no se reduce a eso, es un elemento, pero hay muchos otros que no deben ser descuidados. ¿Más preguntas? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Levante la mano para pasar el micrófono. ¿Qué tal, doctor? ¿Y cuáles serían como algunas sugerencias que usted podría recomendarnos bajo este contexto de que estamos en formación para que todos salgamos con la gente, poder tener esos recursos, sobre todo para la gente que no tiene el acceso, como este tipo de conferencias o a leer un libro que pueda al menos empaparnos un poquito de conocimientos generales sobre esta cuestión de la apologética, ¿no? ¿Cuáles serían sus sugerencias que usted podría darnos para poder aplicar este conocimiento a la gente que no tiene el acceso? Bien, hablando de acceso, casi todos los seres humanos hoy en día, incluso en países pobres, tienen acceso a Internet, la gran mayoría, ¿no? Sí, sé que hay personas que no lo tienen, pero la gran mayoría sí tiene acceso a Internet. Entonces, algo que podemos hacer, incluso si no nos aprendemos todos los argumentos y todo eso, sería bueno que sepamos de las personas que hay en el Internet que, en defensa de la fe católica, ¿quién es el que mejor tiene videos, material para responder a los ateos? ¿Quién es el que mejor tiene material para responder a los protestantes? ¿Quién es el que mejor tiene material para responder a los judíos o a los budistas o a los testigos de Jehová, etcétera? Entonces, algo práctico que uno puede hacer, por más que uno no sepa todo, sí sería bueno que identifique cómo son más o menos los mejores, tenga como un conjunto de videos de los temas más comunes y lo pueda compartir a sus contactos y le puede decir, mira, tal vez no puedo responderte ahora, pero te recomiendo verte a esta persona que en este debate, esta conferencia, esta entrevista trata eso y tal vez te puede servir. Entonces, ya con eso se hace mucho, incluso si no tenemos la respuesta. Pero aparte de eso es muy bueno tener la respuesta y un consejo que daba era, claro, identificar como los 10 temas más comunes, por ejemplo, que nos van a cuestionar a los católicos y apréndanse respuesta de esos 10 temas. Incluso ni siquiera tendrías que pensar en todas las cosas posibles, de los 10 temas más comunes, ¿ok? Otro aspecto es que para convencer hay que estar convencido. Si tú no estás realmente convencido de tu fe católica, no vas a ser convincente, pues, ¿no? Tiene que haber esa fuerza interior para la defensa exterior. Entonces profundicen y vivan de verdad su fe católica y van a ver cómo la van a defender de verdad, porque uno defiende lo que ama.
Cuando tú amas algo, lo vas a defender. Y si no tienes las herramientas para defenderlo al presente, vas a buscarlas con tal de aprender a defenderlo. Por ejemplo, si yo viese que necesito aprender artes marciales para defender a mi familia y amo a mi familia, entonces eventualmente aprenderé artes marciales para defender a mi familia. Aunque no tenga una capacidad, la puedo adquirir, ¿no? Bueno, en mi caso sí, he practicado artes marciales de más joven. Pero bueno, se entiende la analogía, ¿no? Ahora, otro aspecto es hablar con caridad, porque a veces hay personas que nos ponen las objeciones, pero no tienen acceso a tantos conocimientos. Y uno a veces podría, teniendo más conocimientos, como tratar de apantallarlos así, de que uno sabe más y dejar al otro como un ignorante. Eso no es una forma de ayudar a las personas. Eso puede servir en un debate público, claro está. Si tú estás en un debate público contra otro y muestras que es ignorante sobre tales y tales puntos, eso puede ayudar al público a que pueda entender las cosas. Pero si tú no estás en un contexto de un debate público, sino en un contexto personal, privado, hablando con alguien, no uses un enfoque así como agresivo de destrozar. De hecho, yo cuando estoy en una mesa sentado con personas que dicen ideas contrarias a algo que yo creo, especialmente en cuestiones de fe, yo no suelo dar contraargumentos. Y ven que contraargumentos tengo, pero yo no suelo dar contraargumentos. Hago preguntas. ¿Y qué tal esto? ¿Y esto otro? ¿Y qué piensas de aquello? ¿Y cómo fundamentas esto? ¿Y en qué fuente validaste esto? Solo hago preguntas y los vuelvo locos, ¿no? Pero solo hago preguntas y procuro hacerlos en el tono más educado posible. Y cuando se van de la conversación conmigo, se van con preguntas y eventualmente eso da fruto dentro de sus mentes y corazones. Otro aspecto es que hay que tratar de explicar lo complicado en términos sencillos. Como tú dices, hay personas que a veces no tienen tanto acceso a información científica, cultural, bíblica, teológica, histórica. Entonces, dependiendo del tipo de persona con la que hablemos, tendremos que hablar más difícil o más sencillo. Hay ocasiones donde hay que hablar más sofisticado y hay ocasiones donde hay que hablar más sencillo. Cada uno va a tener que ir generando esa habilidad. Y uno dirá, Dante, pero es que yo no sé explicar las cosas a un nivel muy complejo. O puede decirme lo inverso, Dante, me es difícil explicar estas cosas de modo sencillo. Pues pídele a Dios. El apóstol Santiago en su carta dice, el que necesite sabiduría, pídasela a Dios y Dios se la dará en abundancia. Tú pídele, Señor, ayúdame a expresar mejor estas cosas y Dios te va a ayudar. ¿Alguien más? ¿Tenemos otra pregunta? ¿Cuáles han sido las causas para que el cientificismo se esté integrando en el pensamiento de la sociedad y por qué la bandera del nuevo humanismo? Bien, buena cuestión. Al hombre le gusta controlar las cosas. De hecho, el filósofo existencialista, aunque luego tomó como otra línea más interesante, creo, Martin Heidegger, en su carta sobre el humanismo, dice habla de cómo los hombres nos hemos olvidado de la verdad del ser con mayúsculas, y nos entregamos al dominio de lo ente. Traducido en sencillo, eso que dice Heidegger de forma tan técnica es que tú te olvidas de Dios, ¿ok? Porque hay filósofos, por ejemplo, como el ateo José Pablo Feynman, filósofo argentino José Pablo Feynman, que decía, yo no dudaría en afirmar e incluso pelearme con alguien con tal de sostener que el ser con mayúscula en Heidegger al final es Dios, ¿no? Hasta un ateo reconoce que detrás del concepto de ser en mayúscula en Heidegger está Dios. Claro que si Heidegger decía Dios, creo que ya nadie lo iba a querer leer ni le iban a dar espacio, ¿no? Pero como decir, el ser, bueno, ahí sí le dan espacio. La cosa es la siguiente, la frase, el hombre se olvida del ser y se entrega al dominio de lo ente, significa que te olvidas de Dios y te entregas a lo que puedes dominar, tu sueldo, las personas a tu cargo, la gente a la que le pagas, lo que puedes escribir en redes sociales, tu computadora, tu cuerpo, ¿no? Dominar tu cuerpo, dominar la técnica, dominar que podamos, llegar a la luna, generar vacunas, tener hornos microondas, con retroexcavadoras sacar minerales del suelo, etc. Al ser humano le encanta dominar.
Pues bien, lo trascendente asociado al arte, a la filosofía, a la religión es algo que no podemos dominar, pero sí podemos dominar lo asociado a la ciencia, porque la ciencia eventualmente ¿en qué se convierte? En técnica. El saber teórico científico se convierte en aplicación técnica práctica que sirve para dominar las cosas y dominar el mundo. Entonces, en un mundo donde el hombre, en su esquema antropocéntrico, donde quitó a Dios del centro y se puso a sí mismo, quiere dominar todo lo ente, y lo puede hacer por medio de la ciencia y la tecnología. Es el impulso egolátrico del hombre de querer dominar lo que lleva a esta primacía de la ciencia. Creo que se dan cuenta de que yo no estoy en contra de la ciencia. En esta misma conferencia he citado varios datos científicos. Aprecio la ciencia, trabajo en el mundo académico, tengo mi doctorado, he estudiado ciencias económicas, tengo artículos en revistas científicas y todo eso. Amo la ciencia. Noten que aquí yo no estoy despreciando la ciencia. Lo que estoy despreciando sí es el cientificismo, que no es científico. El cientificismo no es ciencia. El cientificismo es una ideología anticristiana que pretende convertir a la ciencia en Dios, en el centro de la vida. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué nuestra sociedad hace avanzar el cientificismo? Porque le gusta dominar las cosas. Pero eventualmente, bajo la ciencia, nosotros mismos, las personas, somos convertidas en cosas y en datos, y por medio de una ingeniería social se nos va a querer dominar, y de hecho ya se está dando pasos en ese sentido. Hola, doctora. Nada más para nuestros compañeros, para nuestros hermanos acá, si pudiera recomendar 5 canales de YouTube en donde pues, se expliquen argumentos en favor de la existencia de Dios, argumentos en favor del cristianismo y argumentos en favor del catolicismo. Ok, bien. A ver, algunas recomendaciones. No necesariamente el orden en que las voy a mencionar es un orden de jerarquía o algo así, porque es una pregunta que lleva a una respuesta amplia, ¿no? Que la hago de momento. También, ojo, lo que voy a recomendar es lo que rápidamente me viene a la mente como de lo mejorcito. Pero eso no significa que necesariamente todos vayan a gustarles esos canales o acceder o entender todo su lenguaje, ¿no? Hay diversos niveles de complejidad. Un canal muy bueno es Teología Filosófica, del filósofo español Agustín Echevarría. O bueno, él es argentino, pero vive en España, es director del Departamento de Filosofía de la Universidad de Navarra. Tiene buenos videos explicando cuestiones filosóficas de la racionalidad de la fe, sobre la existencia de Dios, los atributos de Dios, respuestas al ateísmo, etc. Teología Filosófica de Agustín Echevarría. Van a encontrar también buena formación filosófica en el canal Adictos a la Filosofía del filósofo español Enric Fernández Guel, es amigo mío. El canal no es de apologética, no es de defensa de la fe, pero creo que se dan cuenta de que se requiere una buena formación filosófica. Y en el caso del canal de Enric resulta que él explica la filosofía de un modo sencillo, muy ameno. Quien no sepa filosofía puede aprender fácilmente filosofía con ese canal, y él utiliza fuentes, cita a los autores, no es que dice cualquier cosa que él se inventa, sino utiliza las fuentes directas de los libros de los filósofos, y al mismo tiempo él tiene una cosmovisión teísta en consonancia con la visión católica y todo ello. Tiene un libro que también se titula ¿Hay filosofía en tu nevera? En mi canal de YouTube, Dante A. Urbina, van a encontrar un diálogo que yo tengo con él en torno a ese libro, y me parece una buena referencia si quieren profundizar en filosofía de alguien que no meta ideologías raras. Si algún trasfondo filosófico tiene él, es aristotélico y con toques de tomismo también, aristotélico-tomismo allí. Entonces hay un buen trasfondo, me parece bien recomendarlo. Hay un canal en inglés, habla inglesa, muy bueno, que se llama The Council of Trent, que es del apologista norteamericano Trent Horn. El tipo es genial, hace respuestas al ateísmo, a religiones no cristianas y también a los cuestionamientos que desde el protestantismo se hacen al catolicismo. Tiene muy buenos debates, es
un gigante intelectual. En defensa del catolicismo también puedo recomendar el canal Rincón Apologético de Santiago Alarcón. No se trata de un canal académico al estilo del profesor Agustín Echevarría. De hecho, el estilo con el cual lo lleva Santiago Alarcón es bastante ameno, hasta lúdico, divertido. Pero te da muy buenos elementos para defender así de modo juvenil, por decirlo así, tu fe católica. Es bastante entretenido. Finalmente, mi canal de apologética católica favorito en habla hispana es el canal Hosanna in Excelsis del apologista católico Hugo Delgado. Es también amigo mío. Bueno, yo soy amigo de varios de los que estoy mencionando, pero no los recomiendo meramente porque sean mis amigos, sino al revés, precisamente porque hacen buen material, es que eventualmente he entrado en contacto con ellos. ¿Ok? Entonces el canal de Hugo Delgado, Hosanna in Excelsis, es también top para formarse. Es muy bueno en temas de apologética católica, de profundización de la Biblia desde una óptica católica. Es genial. Hay otros canales también que podría recomendar, pero se me pidió 5, ¿no? Pudiera referir, no sé, el canal de La Plenitud de la Fe, de Cruz Iniesta, Católicos por Convicción, de Richbel Meléndez. Hay también buenos canales pequeños que están creciendo sobre teísmo filosófico desde una perspectiva atomista, eso también está bueno. Y bueno, en mi propio canal de YouTube, para quien le pueda servir también, Dante A. Urbina. Muchas gracias por la ponencia, doctor Dante. ¿Cuáles son los retos para la apologética de este siglo post-pandemia? Buena pregunta. Si hablamos de pospandemia, hablamos de un contexto social en que, la gente ha visto mucho el tema del sufrimiento desde distintas perspectivas. Sea que uno tenga una u otra postura en torno al asunto de la pandemia, las vacunas, etcétera, que ha habido situaciones de sufrimiento en medio de todo esto es real. Y desde esa perspectiva, muchos se plantea la pregunta de, bueno, si Dios existe, ¿por qué permite el mal o el sufrimiento en el mundo? Entonces, es una pregunta que vamos a tener que abordar. En mi canal de YouTube tengo conferencias enteras sobre este asunto. Lo refiero simplemente porque ahorita no podría extenderme sobre ese tema. Ese es un reto, el problema, el mal, lo vamos a tener que abordar. Otro aspecto poco percibido por apologetas es que hay temas de control tecnológico que se está dando sobre las personas y que van a afectar la fe misma. El hecho de que se pueda acceder por medio de empresas privadas o organismos públicos a la información sobre las personas nos va a llevar a un contexto en que vamos a ser perseguidos en nuestra fe por los llamados delitos de opinión. Si eventualmente hay una mentalidad anticristiana permeando detrás de los poderes políticos y económicos y tienen acceso y control de mucha información, los apologetas tenemos que estar preparados para desenmascarar ese tipo de estructuras. En otras palabras, los apologetas van a tener que aprender un poco sobre geopolítica, sobre tecnología, sobre progresismo y sobre ideologías que hay que enfrentar. Por eso a mí me da mucha pena cuando todo se centra en la apologética es discutir con los protestantes y los testigos de Jehová y punto. No, hay muchas otras áreas que cubrir. Y créeme que no desdeño la cuestión de discusión con el protestantismo. Basta que vean mi canal de YouTube para que se den cuenta que le doy importancia a esa discusión, mucho, últimamente. Pero hay otras áreas. Entonces hay un desafío tecnológico. También está el reto de la inteligencia artificial. Eventualmente la gente está haciendo preguntas a la inteligencia artificial. Hay gente que le pregunta a la inteligencia artificial, oye, dime si Dios existe. Oye, dime si la Iglesia Católica tiene razón o el protestantismo. Oye, dime si la salvación es solamente por la fe o por fe más obras. Oye, dime si Cristo es Dios o simplemente otro maestro espiritual como Buda. Y las inteligencias artificiales comienzan a dar respuestas sobre esto y mucha gente se está creyendo lo que dice tal o cual inteligencia artificial como si fuese una verdad absoluta, cuando es simplemente el procesamiento algorítmico de un conjunto de premisas de información que puede estar bien o puede estar mal. Entonces los apologetas vamos a tener que enfrentar el hecho de que mucha gente va a preguntar cosas de fe a las inteligencias artificiales y las inteligencias artificiales pueden decir cosas contrarias a la fe. Y vamos a tener que informarnos sobre los límites y alcances de esas inteligencias artificiales para tratar de explicar eso a la gente. Esos son algunos retos tecnológicos de la apologética.